Los textos que voy a leer corresponden a palabras que fueron transmitidas por el Opiwa Veramiri, Rodolfo Chamorro, difundidas en el documental Tecoarandú, Comunidad de la Sabiduría. Antes de cada fragmento compartimos los audios originales tomados del documental, disponible en el sitio oficial de dicha comunidad. Ore norogure koi rombo para kue. Ore kuawe o agua ñoina orogure koi. No tenemos memoria escrita, solo oral. Padre, tú que te desvelas por mí, me gustaría que sepas tantas cosas. Antes que nada, que aquí estoy y me siento a gusto, me siento querida, acompañada. Hace unos días sucedió, tu nieta por fin está aquí, en mis brazos. No puedo dejar de sonreír. Estabas preocupado cuando partimos, lo entiendo. Tú me cuidaste todos estos años, pero ahora estoy donde debo estar, donde quiero estar. No me quedan dudas de ello. Eso lo hace más difícil para ti, también lo sé. Y quizá por eso insisto en traerte a este instante, para que de algún modo lo puedas transitar también, lo puedas vivenciar, como dice Curarí, acompañarme con esto que siento, con este hermoso sentimiento que me llena por completo. Por ejemplo, con Sixto decidimos que hasta que los dioses le den su nombre en Vía, la llamaremos Clara, como mi abuela. Curarí dice que está bien, que a los dioses les gusta, les agrada, como a mí. Ella y su nombre. Siento que cada detalle, cada aspecto de lo que nos está pasando fue un obsequio. Esa es la palabra que ella usaba, ¿no es así? Un perfecto obsequio. Yo creo que porque estábamos dispuestos, Sixto y yo, preparados para lo que nos estaba por suceder. No lo esperábamos, porque no lo conocíamos, pero es definitivamente lo que buscamos. Ñanderu ñanemba pekako upu. Dirua kweri oenoi uri América y arpi yaikuan. Pero ñande yaikua iyo. Ñande dirua oae mbobe. Ñande na ñande mboliaui. Yareko estambae. Do hasta ñande upe. Dirua o mbobe. Dirua uride katu oñe penuma. Da jaiko puna veima. Está oñe cueñande upe. Ka aguire. Do hasta ñande upe ya buena in. Iwa a. Vale de icho era mingua. Pirara minguando hasta. Cueñande upe. Angin katu era mi. Dirua kwel oma u. Ñande jaiko angwa ñande ru muy cuerte ma uita pañande. Ñande mba una molive ñande de coche. Dirua kwel oma veo de a po 500 años. Ñande de coaico pague. Ñande de yapetein. Boria ira mi ñande de yague. Angpe era mi o te llaman la yapay yaiko hipóteri. Ñanderú nos creó en esta tierra, en esta América, para que disfrutemos y cuidemos la naturaleza. Antes que llegue el pueblo blanco, nosotros éramos millonarios, ricos en naturaleza. Había muchos animales en el monte, no faltaba nada para comer.
Teníamos las frutas, el río, los peces, los árboles. Cuando el blanco nos invadió, nos quitó las tierras. Durante 500 años nos han violado y maltratado. Ahora quedamos pobres, pero todavía existimos. Lo primero que hicimos al llegar aquí fue dar con Curarí, el Opigua, el sabio de la comunidad. Él notó algo cercano en nosotros y entonces nos recibió. Fue nuestro guía. Nos presentó ante cada familia del Tecoá, contando nuestra historia. Nos dio confianza, nos compartió el modo de ser enviá. Gracias a él tuvimos la posibilidad de que nos reciban, que nos traten como iguales, sin serlo. Completamente, quiero decir. Es en eso que pensaba cuando observaba a los niños que nos rodeaban, que en todo momento permanecían a nuestro alrededor. Me imaginaba habiendo estado en su lugar. Ellos toda su vida fueron partícipes de todo esto, constantes protagonistas de todo lo que a mí se me está intentando transmitir en palabras, en estas hermosas palabras que tanto quiero ahora atesorar y poder reproducir. Mi vida fue otra, y recién hoy siento que se encuentra con su origen, con mi madre, por ejemplo, la que solo conocí a través de las veces que la abuela o tú me hablaron de ella, que me relataron lo que pasó, eso que pasó. Me gusta decir su nombre, ¿sabes? Arapí. Me gusta recordar su historia, porque es mi historia también. Y nombrarla, Arapí, mi madre en Biá guaraní. Ella, quien quizá no pudo pronunciar el nombre que me dieron ustedes, Luna o Yasi, como me dice Sixto desde el primer día. Ella que no llegó a tenerme en brazos, como yo sí hoy tengo a nuestra Clara, a la que ya nombrará Ñanderú. Ella, Arapí, mi madre en Biá, que quizá no llegó a sostener mi mirada, pero que hoy podrá volver a ver a través de estos ojos. Y es esto también lo que me llena el alma. La muy ole como a ver piama ole ko ole kwa mbak sagua pandro ya pues mbak sagua pandro ya kira urandro ya gari bebe ole mi contener pietero ya na ura olo pira yo pues voy a mi pebeiro no eres taribe vaina. Nuestros abuelos nos enseñaron todo. Qué madera se puede cortar y cuál no. En qué río podemos pescar. Y de ahí sacábamos solo lo necesario, sin exprimir la tierra. En el centro del Tecoá, en el gran patio central donde habita nuestra comunidad, se alzan dos enormes aguaribay, estallados de pequeños racimos rojos. Te encantaría verlos, sentarte a la sombra. A su alrededor, ya desde el primer día en que llegamos con Sixto, hubo festejos, música y danzas circulares, pequeños rituales. En un costado hay un opi, que es nuestro templo, y junto a él el fogón de la comunidad. 3 troncos largos apuntando hacia un centro de fuego siempre vivo. Es ahí donde nos encontramos, donde todos compartimos la comida, el mate, el abrigo, lo que nos pasa. Como dije, Curarí es el guía espiritual de la comunidad, el viejo sabio, nuestro nexo con los dioses. Con él vivenciamos varias ceremonias. Frente a ese fogón donde nos habló largamente, horas enteras lo escuchamos, aprendimos de él. Nos habló sobre la creación del mundo y de nuestros antepasados, de las 4 columnas vara que sostienen el cielo y los 7 planos superiores, donde habitan los dioses. Nos explicó que solo gracias a las hermosas palabras los enviá podemos advertir
esos otros planos, interpretar las señales, que son las que nos permiten revelar el mundo. Solo las personas a través de la palabra somos capaces de vislumbrar esto, de conocer y significar todo lo que existe en la realidad y en los sueños. Nos repitió nuestra historia, conservada oralmente de generación en generación, medida en ciclos, no en tiempo, y que fue posible gracias a nuestro vínculo estrecho con la naturaleza, de cuidado y de protección mutuo, de permanente observación, atendiendo siempre a la llegada del colibrí o a la presencia de la lechuza, a la ausencia de la luna o al florecimiento del lapacho, a los bríos del fuego, la espiral de los vientos, los caminos del sol, a la permanente variación de las estrellas en el firmamento, todo un lenguaje constituido por los dioses, para mostrarnos, indicarnos cómo debemos ser. Nos explicó nuestra esencia en Vía, que es puramente nuestra espiritualidad, la base de todo lo que fuimos, somos y seremos, esto que está contenido en nuestra alma, que nuestra conducta debe ser cultivar el amor y la armonía en esa alma, que nuestra búsqueda debe ser siempre la perfección, es decir, el equilibrio en cuanto a todos estos aspectos que la componen. También como alma colectiva, quiero decir, de los dioses, de la naturaleza y de cada uno de nosotros en su conjunto. Todo era desconocido para mí, lo sabes, y aún así lo viví y lo vivo como natural, como adecuado, como parte de lo que soy y siempre fui, parte de este mundo al que de nuevo pertenezco. Ore ne tranco il pelo jo iba ono mai iba kwe pam iro uangwana mi lo jo lo ataya ve ka agur piba angkat tu watapama ore iro jo uangwan do gure ko vai mau katu de jo purpis ore kama ni wa koreal lo jo potaima oro uanale puna in plata ira mingwa lomba podruape o paga pona ina mona ngai. Nuestra economía es el yopoí. Compartimos las cosas, la propiedad es comunitaria. Antes vivíamos solo de la naturaleza, ahora casi no hay miel. Hay que caminar mucho para encontrarla. A veces tenemos que buscar dinero para comprar lo que ya no hay en el monte. Estamos obligados a trabajar para el blanco y además nos paga poco. También fue Curari quien nos transmitió las palabras que le habían dado los dioses para nosotros. Nos enseñó cuál era su voluntad y qué es lo que ellos de nosotros esperaban. Nos explicó nuestras tareas, nuestras responsabilidades para con el alma que nos estaban por enviar. Fueron unos pocos meses con los que contamos, en los que fuimos asimilando y llevando adelante lo que había que hacer, para que todo sucediera como debía ser. Por un lado, cuidar el cuerpo, gestándose en mi vientre, dentro mío, cuidar qué alimentos comía para que esté fuerte, para que sea sano y pueda ser habitado. Después estar juntos, con Sixto, para que su alma, el alma enviada por los dioses para nuestro hijo, sepa dónde dirigirse y no se pierda en la selva, para que logre llegar a habitar el cuerpo que le creamos. Y por último, asegurarle el mejor ambiente posible para que se sienta a gusto y crezca, para que se desarrolle en el modo de ser en Vía y no quiera regresar a los cielos. Sin necesidad de habértelo pedido, sin siquiera explicarlo, sé que hubiera sido el primero en ayudarme, en ver que nada de esto me faltara, nos faltara.
pero debes saber que toda la comunidad se ocupó de que esto sucediera. Cuando la hora estuvo por llegar, se respiraba calidez, fraternidad, una sensación de bienestar común. Estaba sucediendo lo que debía suceder, lo que nos debía suceder, como un todo, y cada cual estaba cumpliendo su parte. Los dioses, la naturaleza y la comunidad, nuestro universo entero estaba equilibrado. Oremos los apucaitsemas de los cuerpos. Ore, mapetein tete puna iñavi, huema roico, coiupu. Roicoa lo ñembo eangua, ñanderupe. Oro ñembo lo yerure roicou, lupitmame oicuangua. Iwi ya viver picuaiba oicuangua, orere comba echapa oi. Lo ñembo añete. Te pona iwema por ñembo ya ñetengua ñanderupe ore embaraestengua ore poacangua oicuangua pame la mingua y había ore guaraní. Queremos gritarle al pueblo blanco que estamos vivos, que no somos animales, que somos alguien aquí en la tierra. Tenemos una religión, tenemos valores y una cultura de años. Gritar para que el mundo entero sepa que lo único que queremos es que nos dejen seguir siendo. Vía guaraní. La luna estaba completamente llena y había viento. Era una belleza ver las hojas parpadear, mecerse así, iluminadas, entre remolinos de sombra. Curarí nos informó que se había comunicado con los dioses en sus sueños, y estos le dijeron que ya era el momento, era la noche en que iba a suceder. Entramos al Opi, Sixto, yo y una decena de mujeres de distintas edades, incluso niñas. Íbamos a compartir ese momento, a acompañarnos, a aprenderlo juntas. Desde ahí mis recuerdos se fragmentan, son más bien reflejos de imágenes, tibias sensaciones. Por ejemplo, recuerdo a Sixto sentado junto a mí en todo momento, tomado de mi mano. A Curarí entrando para decir "Ombo a pica", mientras extendía a Sixto unas varas de madera, 2 varas largas, delgadas, que debía hacer sonar, golpeándolas así, suavemente. Popigua se llaman, decía, y debía percutirlo cerca nuestro, cerca de mi panza, para que el alma de nuestro hijo lograra eso, ombo a pica, habitar el cuerpo, tomar asiento en él. Desde afuera seguía llegando música, el ritmo de un violín, el resonar de varios tacuapú, golpeando contra el suelo, las voces de los niños, de las niñas, cantando, felices. Cuando nuestra hija nació, la mayor de las mujeres, Itapúa, cortó el cordón umbilical con una caña de tacuara. Luego puso a nuestra hija en mis brazos y en los de Sixto y nos miró en silencio, largamente, a nosotros y a todos los presentes. Después nos dirigió algunas palabras suaves, mientras con su mano trazaba círculos en el aire que nos abarcaban. Su cabeza no paraba de mecerse, lenta, segura, como afirmando lo que veía. Después las demás mujeres y niñas presentes juntaron la placenta y juntas la enterraron. Había llegado una nueva integrante a la familia para erguirse junto a nosotros, una nueva esperanza para fortalecer nuestra comunidad, para darnos valor, grandeza de corazón, vigor desde la raíz. Ya van 2 lunas desde que sucedió. Clara nació y se unió a nosotros, así, simplemente. Ahora duerme tranquilamente a mi lado, silenciosa y perfecta. Nada parece intranquilizarla o perturbarla. Trajo consigo una paz que día a día nos envuelve y nos deslumbra, nos colma.
con su hipnótica serenidad, con su infinita belleza. Ore rekwa puna lupi ore rekwa is lero onyangareko hanya tengwar pis ore rekwa yangwa nyeng iwate iwa nyengri ira mingwa kakwa yangwa le roja pucaka ae roja pucaka wikatu ore wipe ore mbopo kawana nyengri ikwer nyekwer. Cuando decimos que la tierra es buena, decimos tierra sin mal, porque tenemos respeto por la tierra. Ella alimenta a nuestros niños y en nuestra cultura los niños son sagrados. Miro hacia atrás y todo cobra sentido. Es como revivirlo. Nunca salí de este lugar. La tierra es roja en el mundo entero, porque es el único mundo que conozco. No necesito nada más. Te amo infinitamente, bien lo sabes, pero ya no soy la misma. O ya nunca voy a volver atrás, quiero decir. Nuestras almas hoy comenzaron a escindirse, por más que lleven la misma sangre. Esta niña en mis brazos, que es tu nieta, nada tendrá de tu identidad natal. Mi hija, que hoy llamamos Clara como tu madre, llevará pronto un nombre en Vía. En Vía será su tierra, su cultura, su esencia. Y en ellas logrará hallarse como lo estoy haciendo yo ahora. Son apenas 80 kilómetros de distancia que nos separan para siempre. Son casi 80 kilómetros de distancia y aún así siempre te sentiré a mi lado. No puedo dejar de sonreír. Que mi espíritu tenga fuerza para poder dar este mensaje.